Ya estamos en nuestro último bloque y por supuesto no podemos dejar de saludar a nuestro querido invitado Joseph, porque la semana pasada nos abandonaste. Sí, estuve haciendo... Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Hola a todos. Sí, qué bueno. Y nos trae algo muy, muy interesante que no me lo aprendí, la palabra. Lo siento, lo tenía aquí. Epigenética. Epigenética, una nueva palabra incluso para mí, así que tienes que enseñarnos hoy de qué se trata y para qué sirve. Sí, mira, efectivamente, hace un tiempo atrás un doctor, un científico en realidad, estaba investigando lo que se trataba asociado a la genética, a esta creencia que había, que era que los genes controlan nuestra vida, de que nosotros venimos con gen y que eso es lo que va destinando prácticamente nuestro camino a lo largo de la vida. Entonces, él, a través de una investigación, llegó a entender de que eso que nos habían enseñado en biología era totalmente falso. Entonces, que en realidad es el ambiente en el que nosotros nos rodeamos lo que va haciendo de que ciertos patrones genéticos se vayan activando y otros se mantengan apagados. Y a eso viene la epigenética diciendo que en realidad es lo que uno va pensando, las emociones que uno va teniendo, las creencias que uno tiene son las que van controlando y le dan la información para que el ADN genere ciertos tipos de proteínas para que las células vayan haciendo distintos tipos de funciones en el cuerpo. Entonces, antes siempre nos enseñaban en biología de que era desde los genes hacia arriba, y ahora la epigenética viene para decir de que en realidad es todo lo contrario, que es desde nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias que son fundamentales, las que van haciendo hacia abajo, hasta llegarle a la información al ADN y decirle al ADN, estas hebras son las que tú tienes que tener activas, estas no, esto es lo que, de la manera en la que tú te ves, estas son las enfermedades supuestas que tú tienes que tener. Entonces va todo relacionado al ambiente. De hecho, un ejemplo, si hay una familia que tiene algún padecimiento que normalmente le llaman crónico, obviamente dicen que por genética el hijo también lo debería de tener, pero si el hijo rotundamente se niega a eso y cree que él va a ser saludable, efectivamente él va a empezar a generar un ambiente para que su cuerpo genéticamente... Es como la energía, ¿no? Es que la energía es la que abre la llavecita de lo que llevamos dentro. Claro, lo que sucede, Bruce Lipton, que es la persona que investigó este nuevo paradigma, él no era creyente y después que empezó a descubrir esto, empezó a darse cuenta suele suceder, los científicos les pasa eso. Que la ciencia tenía todo un trasfondo espiritual y energético y de hecho él después empezó a ver más cosas y ahora se da cuenta de que en realidad las creencias sobre todo influyen mucho en cómo va funcionando nuestro ADN, ya que las creencias van formando igual nuestro entorno, lo que nosotros vamos creyendo es para dónde nos vamos dirigiendo, lo que vamos haciendo, cómo nos vamos tratando nosotros mismos. Y aquí influye mucho el tema del amor que uno tiene, del aceptarse a uno, porque cuando uno se empieza a aceptarse a uno, empieza a entregarle otras vibras, otras frecuencias vibracionales al ADN y empieza a activar nuevas capas, empieza a activar otras cualidades para que se mantenga más saludable, de autorregeneración, la enzima del autorrejuvenecimiento, ya que mientras más uno se ama, el cuerpo más lento envejece. Hay algunas palabras como la conciencia te hace libre o el conocimiento te hace libre, es la pura verdad. Por ejemplo, nosotros como nos hemos pasado ahí visitando todo el fin de semana en el ACE Expo, entonces hablamos mucho con la gente también nos da sus consultas. Pero esto me hace mucho o me resuena mucho con el tema de la numerología, porque sucede que claramente a veces no sabemos que estando en tal casa, ¿por qué en tal casa nos sucede tal cosa? ¿Y por qué si nos cambiamos también nos sucede otra cosa? Entonces, si nosotros supiéramos todo lo que justamente estamos tratando de enseñar como esto, que es maravilloso, la verdad es que yo no lo conocía de esa forma, sí. Justamente en metafísica, en la antigüedad se hablaba de esto, pero era metafísica, pero estamos hablando ahora de ciencia, que es muy, muy distinto en cuanto a que la gente nos pueda creer y nos pueda entender un poco más, ¿no? Claro. Pero eso es porque la numerología, como bueno, nosotros hablamos mucho de ese tema,
Y es realmente increíble. Hay gente que me dice, pero ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo supiste? Sí. ¿Qué pasó? Pucha, pero es que todo. Y ahora la epigenética también te lo está diciendo. Sí, bueno, el científico en este caso, como para poder notar eso, para poder decirle a la gente en casa, él colocó una misma célula madre en tres POSIT Ya, distintos en los pocillos para hacer experimentos. ok. Entonces le colocó distintas sustancias, pero como nos habían explicado de que la genética era la que generaba todo, él esperaba de que el resultado de los tres pocillos fuese el mismo, porque los genes eran los mismos, entonces tenía que salir el mismo resultado. Y al darse cuenta de colocar diferentes sustancias, el resultado de uno de los POSIT era que daba hueso, el otro daba músculo y el otro daba otra cosa. Entonces ninguna de las tres daba lo mismo. Y se dio cuenta de que ahí era el ambiente el que hacía cambiar lo que generaba la célula. Entonces el ambiente, si nosotros lo llevamos a nuestros cuerpos, las emociones. Como en moto, ¿tú te acuerdas Sí. que el otro día, por ejemplo, Ismael habló justamente Ahí está de todo, eso? empieza a generar una relación entre sí. Las emociones son sumamente fundamentales ya que son el combustible. Si nosotros de repente usamos leña quizás para el fuego o benzina para los autos, bueno, las emociones son como la benzina en el cuerpo físico. Entonces hay bencinas que son sumamente naturales y sumamente saludables para el cuerpo que nos entregan emociones, que nos entregan energía para seguir avanzando con alegría, con felicidad, y otras que no. Y esas otras que no son las que nos bajan la energía, las que nos desmotivan, incluso las que las que nos pueden llevar a depresiones. Y obviamente empiezan a apagar el ADN y empieza como todo un círculo vicioso hacia Es que abajo. eso es una verdad indiscutible, porque de verdad nosotros, por toda la experiencia que ya tenemos y la experiencia que nos hace vivir, por ejemplo, que vamos nosotros a la feria, por eso te digo, todo depende, o sea, hay mucho, mira, nosotros hemos estado en Expo, antiguas por supuesto, donde toda la gente dice que le va a ir mal, menos nosotros, menos nosotros. Y sucede que cuando ven que a nosotros nos empieza a ir bien, nos van a preguntar y dicen, ¿qué están haciendo? ¿Por qué a usted le va bien si yo tengo lo mismo, por ejemplo, tuyo, y a mí me está yendo mal? Entonces ahí empiezan con las velitas, empiezan con cosas que al mismo tiempo, o sea, es como regalarle un poquito de la energía de uno y ellos dicen, ¡oh, estupendo! Entonces se empezó a correr la voz, me acuerdo, en esa expo, y toda la gente empezó a comprar alguna cosita que era del local de nosotros, pero que eran para su local, para que les fuera bien. Y es solamente un tema meramente energía. Esto es un ejemplo de experiencia de nosotros, pero si lo vemos así en macro, en familias, claramente cuando despierta un solo integrante de esa familia, puede ser un cambio espectacular en todos. Sí, pero es que lo que de repente, para que igual las personas vayan entendiendo lo que de repente las personas le pueden llamar esotérico, místico, que quizás lo sitúan a la fe, que es sumamente fundamental, tiene todo un mecanismo que de repente incluso todavía se desconoce en la totalidad, pero tiene todo un mecanismo de funcionamiento a nivel universal. O sea, nada sucede por eso que llamamos magia, lo llamamos magia porque no lo llegamos a comprender, pero en realidad tiene toda una parte científica, espiritual y todo un movimiento de distintas dimensiones dentro de nuestro cuerpo y quizás fuera de nuestro cuerpo que generan eso mismo que tú me dices, pues el hecho de que tú compartas esa vibración le activa esa emoción en su cuerpo y les va activando ese ADN para que ellos empiecen a vibrar a la misma frecuencia que Es tú le estás increíble. entregando. Entonces, ahí mismo empieza a funcionar la epigenética. Cuando uno comparte, le está entregando como esa información para que ellos empiecen a vibrar también en esa frecuencia, en esa vibración. Entonces, se trata igual como de eso. A veces cuando uno se refiere al dar, se refiere quizás a dar cosas que son como más invisibles a los ojos, como cosas que Sí. son más de un abrazo, un cariño, un apoyo, felicitar a alguien por lo que está haciendo, que de repente criticamos harto y felicitamos poco. Es verdad. Entonces, es como se refiere a eso, y eso que hace motiva a la persona a avanzar y a seguir autosuperándose. Incluso se habla de que es mucho más lo que se entrega a una persona consciente, ¿cierto? De ver, por ejemplo, una persona que está pidiendo algo y en vez de darle la moneda,
¿cierto? Con su corazón, pero no así como, que te vaya bien, no, sino que con el corazón lleno de amor y decirle, bendigo todo el bien que hay en tu vida o bendigo el bien, ¿cierto?, que hay en ti, es mucho más poderoso, mucho más poderoso. Nosotros lo sabemos, capaz que nosotros cuando éramos pequeñitos nos bendijo alguien con tanto amor que logró, ¿cierto?, que nosotros pudiéramos de alguna forma también despertar esta epigenética que nosotros tenemos y de poder entender, de poder comprender esta vida, de poder vivirla mejor y hacer un cambio, por supuesto, en nosotros primero y también en la gente que nos rodea y la gente que nos ve, ¿no? Y como dijo Patricia y que nos dejó aquí este cuadro maravilloso, así como también cambiamos nosotros, la Tierra igual está cambiando, por eso hay que entenderla, por eso Sí. hablamos de los chakras que se están moviendo y en sí el ser humano también está despertando conciencias diferentes, conciencias que tal vez por ahí dicen que estuvieron dormidas y que así como nos podemos enfermar, podamos mejorarnos de un día para otro. En estos momentos, muchos médicos no están entendiendo las enfermedades nuevas que hay, ¿no? Claro. Tengo el caso de una amiga, o sea, amiga de Facebook, porque no es amiga mía, pero es amiga de otra persona, y que le mando un abrazo gigante a la familia, por supuesto, donde la chica de 17 años sintió un resfrío, simplemente, un resfrío donde no le encontraron absolutamente nada, porque un resfrío, la niña está resfriada, el otro día vómitos y la llevaron de urgencia y en coma, porque no saben qué tiene, Pusimos en nuestro muro, por supuesto con la autorización de su madre, que no hallaban qué hacer. Claramente llega a este punto donde no saben qué hacer, ni los médicos ni nadie, y ¿qué queda? La fe. Claro. Entonces, lo pusimos el día antes de ayer, que fue el domingo, domingo, claramente, y gracias a Dios ella toleró ciertos unos medicamentos porque todavía no saben qué es, no tienen idea. Entonces uno dice, yo sé qué es, pero ¿qué es? Es que no podemos nombrarlo en una forma científica. Es meramente fe, es amor, es despertar, es que todos digamos sí, esto es así. Y por eso están ocurriendo estas cosas, estos cambios ahora, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se pueden ir entendiendo a simple vista, pero a medida que nosotros vamos por fuera, ¿cierto?, y mirando todos los casos, vamos entendiendo de que la vida es mucho más que lo que nos han enseñado. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, referente a eso, algo con el que quería agregar y destacar muy fundamental en lo que es la epigenética, que lo nombré levemente antes, era el hecho de aceptarse, amarse a uno. Todas las personas tenemos fortalezas y debilidades, y eso está claro. Lo que uno tiene que entender es que las debilidades de repente no están en contra de nosotros, sino que están hechas para que nosotros nos hagamos más fuertes de lo que ya somos y de esa fortaleza que tenemos en nuestro interior. Entonces nos van mostrando esas capacidades. Para poder avanzar, primero uno tiene que comenzar aceptándose, con todas las cosas que haya hecho, indistinto de lo que haya logrado, porque para poder perdonarse y ser una influencia positiva en el mundo, primero uno tiene que pasar por eso, por aceptarse, por perdonarse, por liberar esas culpas, porque ahí uno va sacando como esa energía pesada, densa del corazón, y el corazón empieza a pensar con mucha más pureza. Cuando el corazón se encuentra más puro, atraemos mejores cosas a nuestra vida, vibramos con una mayor capacidad de dar y de recibir también. Entonces, por eso esas cosas tienen que ir saliendo, liberarse, ser sincero, ser honesto con uno, ser transparente al decirnos lo que estamos sintiendo, sin miedo. De hecho, incluso los miedos uno tiene que aceptarlo porque es la primera fase para poder atravesarlos y dejarlos ir y empezar a abrazarlos y tomarlos con amor, sabiendo de que son una enseñanza o un aprendizaje que nos están entregando asociado a alguna área de nuestra vida. Entonces, cuando uno va amándose a uno, se va dando cuenta de que el amor que uno se va teniendo con todas las cualidades que nosotros tenemos es el primer proceso para empezar a ver el mundo de una nueva forma y mejorar nuestras capacidades también para poder servir de mejor forma a toda la humanidad y ser un equipo como lo somos en realidad. Es como lo estábamos hablando al principio, o sea,
la valentía para poder reconocernos es bastante fuerte, porque de verdad que ahí hay luchas internas y ahí es donde uno empieza, digamos, con algunas crisis, porque se da cuenta que en realidad todo lo que hace en su vida y lo que ve también es un tema meramente de uno, sí. Que lo habíamos hablado hace un ratito, pero que es bastante difícil, por supuesto, y es por eso que nosotros empezamos de lo básico, empezamos a enseñarle acá en Energía Milagrosa, de lo básico, de lo que es la energía, también algunas cosas, porque la naturaleza, pucha, que nos ayuda a equilibrarnos, todos estos ejercicios, todas estas cosas que nosotros les hemos ido hablando, el tema de los colores, hay gente que me saluda igual, me dice, oye, mire hoy día, ¿de qué color estoy vestida? Usted me enseñó y me ha hecho tan bien. Gente que hoy día, después de habernos conocido, se ha podido dar cuenta de su propia tristeza que ha llevado, estoy hablando de gente mayor, de 70, 80 años, que recién hoy día se da cuenta de todo el peso que ha vivido desde que era un niño, una niña. Entonces quiere ya, por supuesto, soltar eso, sí. Eliminarlo. Bueno, referente a eso un poco, para poder comenzar a soltar las cosas, uno sí o sí tiene que hablarlas. Si una persona obviamente no se siente cómoda al hablarla con alguien físico y tiene la creencia quizás en Jesús o en algún santo. O la confesión. Claro, pero sí, eso es una gran parte de la confesión. Eso, la confesión lo que hace en cierto punto es poder liberar esas emociones que nosotros tenemos atrapadas y que tienen que fluir. El elemento que representa las emociones es el agua. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el agua es un elemento que fluye. Y de esa misma forma tienen que fluir por nuestro cuerpo, por nuestros pensamientos, para poder liberarse y nosotros poder andar más liviano y poder, obviamente, hacer las cosas con mucho más ánimo, energía, fortaleza, felicidad. Claro, y lo que tú decías, Joseph, el corazón, porque si nosotros realmente somos sinceros y el corazón empieza a expandirse, la verdad que lo que sucede, que por qué somos mejores personas, es porque nos unimos al universo, nos unimos a la perfección y otra palabra, a la verdad, ¿ya? Y como son palabras bonitas, también, como tú dices, nosotros tenemos que atrevernos al miedo y también a una palabra que hemos olvidado y que se está olvidando. Incluso las personas que asaltan se lo olvidó, la vergüenza. Porque la vergüenza es justamente esa cosita que nos dice, oye, estás mal, estás haciendo algo que no está bien. No sentirse vergonzoso, sino que sentir aquí y decir, pucha, esto no está bien. Cuando uno es pequeño, es chiquitito, al menos lo que me pasaba a mí, era que uno sabía, o sea, aunque no se lo hayan enseñado, uno sabía que estaba mal alguna situación. Porque viene con eso. Con otro. Sí, bueno, la vergüenza afecta mucho a lo que llamamos el plexo solar. Ay, sí, pero es que estamos todos, porque hoy día estábamos hablando de la chakra de la garganta, pero el plexo está, como también hablaba el doctor Soto, el doctor, que habla justamente de las emociones, por ejemplo, de las mujeres, que hablaba de que cuando las mujeres acumulaban mucho, porque son más sentimentales, tienen el plexo más abierto, empieza a hincharse. Entonces, igual que estos globitos, así, se inflan. Pero también está sucediendo con los hombres. Sí. Yo estoy viendo de que cada vez más hay gente que dice, oh, me está haciendo mal el pan, me está haciendo mal la harina, me está haciendo... Pero sí, la verdad que es la emoción. Bueno, asociado un poco a ese tema de la vergüenza, que tú comentabas, sí, es sumamente cierto. Lo que sí uno tiene que entender que en este caso hay como dos tipos de vergüenza. Una vergüenza que es como la intuitiva, la que uno sabe que hay algo que no debe hacer y que lo hace igual. Y la otra que es la vergüenza como que nos colocaron, que es el hecho de expresar cosas, prácticamente te tiene que dar como vergüenza. Como que se fue enseñando de alguna manera de que cuando tengas algo es mejor que lo calles, es mejor que te lo guardes, y ahí es donde las personas... No, eso es reprimir. En realidad, mira, todas las palabras, como hemos hablado, todas las energías en realidad y en realidad ni siquiera las energías, estamos hablando de todo, lo que es físico, no físico, si es en exceso, no es bueno. Por ejemplo, incluso, o sea, por ahí puede que me reten, pero en la espiritualidad, como se está viviendo cuando tú solamente piensas es que
todo es bonito, al menos en este plano que es dual, debemos nosotros entender y comprender y respetar justamente a la otra parte. Sí. Porque así es, nosotros tenemos que respetar la noche, porque así es, debemos respetar este frío que estamos haciendo nosotros, porque hace mucho frío, y creo que en la casa igual. Tenemos que respetarlo y tenemos que por eso mismo, tenerle cariño, tenerle respeto a todos los cambios. A lo que iba, de cierta manera, es como el hecho de que hay personas que sienten vergüenza de expresar sus emociones, y eso es como la vergüenza, como una vergüenza ilusoria. No, eso es lo que inventaron. Claro, a eso iba. Obviamente las reprimen por eso, generan un reprimir estas emociones, que obviamente después, con lo que estaba hablando al comienzo de la epigenética, les genera un daño gigantesco. Entonces uno tiene que sacarse ese tipo de vergüenza, soltar esa vergüenza, para soltar eso que tenemos reprimido y empezar a expresar esas emociones. Y decir de repente, cuando a uno le molesta que le hagan algo, decirlo, en eso no hay nada de malo, porque en realidad es necesario para que quizás la otra persona entienda de que lo que te están haciendo es algo que te está generando daño. Entonces es necesario decirlo, y las otras personas tienen que empezar a entender de que alguien les diga algo no quiere decir que lo estén dañando, sino que le están enseñando, de cierta manera, a través de una molestia que alguien nos dice. Es como la verdadera amistad. Claro. La verdadera amistad te puede herir con una verdad, pero ¿para qué? Para que no se hiera totalmente la otra persona. Entonces, eso es la verdadera amistad. Y bueno, cuesta. Yo que he sido siempre como que me gusta decir lo que siento y lo que estoy expresando. Hay como la gente, como dices tú, no está acostumbrada a eso. Entonces, o se asustan o simplemente dicen, ¿y este qué le pasa? Y no hablan su verdad. Por ejemplo, oye, ¿estás bien, Joseph? No, estoy bien. ¿Te pasa algo? No, nada. Y después por fuera, no. Pero la idea es esa, que es bueno. Así que ustedes en casa empiecen a hacerlo con ustedes, con su familia. Hoy día atrévanse a decirle a su esposo, a sus hijos, oye, ya, pues, ¿qué pasa? No te hagas el tonto. Ya estás haciendo lo mismo de siempre. Y yo me estoy sintiendo pésimo. O sea, atrévanse a conversar, pero no a gritar tampoco, porque esa no es la gracia, estar tirándose los platos y al final... Bueno, un excelente ejercicio cuando uno tiene conversaciones que de repente son acaloradas, que sirve también para solucionar las cosas, es como colocar un mediador, no físico obviamente, sino como cuando yo estoy conversando con una persona y siento que ya se está empezando a colocar acalorada o que puede ir a una discusión, yo pienso ya, ¿qué es lo que está exponiendo esta persona y qué es lo que estoy exponiendo yo? Y aparte de eso, coloco un neutral desde mi mente, digo ya, me voy a colocar en una posición neutral y me veo desde afuera y veo cómo estamos hablando los dos. Si es que de verdad alguno de los dos tiene razón o ambas partes son... Empatía, son necesarias. Entonces cuando uno hace eso de ver las cosas desde afuera, uno se empieza a dar cuenta que incluso una vez está hablando por hablar, así como va a ganar así. Entonces, cuando tú eres empático puedes entenderlos a todos, pero no todos te pueden entender a ti, es por eso que la verdad que... Entonces, bueno, y en esos casos este ejercicio de ver las cosas de afuera sirve de repente para darse cuenta ya, esto no está llevando a nada, entonces mejor dejarlo acá y como fluir, porque quizás cuando las aguas se calman va a aparecer la solución sola, va a salir a flote. Entonces de repente esperamos que la respuesta salga al tiro y así no es como funcionan. De repente es necesario que las cosas se calmen, de que las aguas se calmen y después solas van a fluir las emociones para que se aparezca la respuesta, porque al final siempre aparece. Bueno, los tips que hemos dado aquí para eso, primero que nada, el chakra que justamente estamos hablando hoy día es el azul. Recuerden el ejercicio es muy, muy, muy facilito, ahí. Y se toca acá, recuérdenlo, y juntan las manitos, y ahí ustedes pueden llamar al rayo azul. También vestir, ¿cierto?, el lugar de azul, bendecir el lugar y la respiración. La respiración siempre debe ser en 5 segundos inhalando por la nariz. Se mantiene 5 segundos y se baja 5 segundos. Esto sirve para todos, para pequeñitos, para bebés, para adultos, pero tienen que comenzar a utilizar todas estas cositas que nosotros, tips pequeñitos que le hemos dado,
para que ustedes puedan también comenzar a tener una armonía en la casa. La comunicación es lo primordial, es una de las cosas que también nosotros hemos perdido la comunicación con nuestro cuerpo, perdido la comunicación con la naturaleza, con nuestra amada tierra, porque les recuerdo que todas las personas, nuestros ancestros, hablaban con la tierra todo el rato, hablaban con los astros todo el rato. Hablar no es así, hablar como nosotros, sino se contactaban. Y ahí es donde se producía esta sincronía, esta unión. Y nosotros también, por ejemplo, con nuestro cuerpo. ¿Qué haces tú en la casa? ¿Te duele algo? ¿Qué haces? Ah, pastilla. Entonces yo cuando voy explicando digo, es lo mismo que te entre una piedra al zapato. ¿Qué te dice el pie? Oye, sácatelo porque me está molestando horrible. Pero si no sientes la molestia, te tomas algo para no sentir ese dolor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí, Queda más, sigue ahí y puede ser más gigante y tú vuelves a tomar y vuelves a tomar. Entonces, uno tiene que volver a tener comunicación. Y para eso, primero tiene que tener la comunicación interna con nosotros mismos, dejar de mirar al otro y después, cuando te comuniques, ahí tú sales, como dice el Joseph, sí, tú sales. es que ahí también uno percibe las cosas de manera diferente. Obviamente, cuando uno empieza a comunicarse con uno, a ver esa parte interna o la espiritualidad, ¿cómo se llama? Esa espiral hacia adentro, que es donde está nuestro guía interior, y uno empieza después a andar por la vida con más seguridad porque ya sabe de que hay cosas que ya están resueltas, que por lo menos uno ya las tiene resueltas y puede empatizar con alguien que no y decirle, hey, lo logré, tú también puedes. Es como empatizo con eso porque también pasé por esa situación y sé que puede ser que cuesta en ocasiones, que no es fácil, aún así sé que se puede lograr y creo en ti. Creen que tú puedes, creer en esa parte interior que... Es justamente eso. Muchas gracias, Joseph, por acompañarnos. La próxima semana te esperamos nuevamente. Recuerden ustedes en casa que mañana tenemos este maravilloso taller de lo que es el sol que nos vamos a llevar a nuestra casa, que lo que vamos a pintar con nuestra querida Patricia. Vamos también a tener los cuencos el día jueves a las 2:30, a las 5 y a las 7 de la tarde. Y recordarles este maravilloso taller también con Álvaro Scaramelli para el día 23. Recuerden que son todos cupos limitados, así que tienen que inscribirse con anticipación. Y también me faltaba algo, es decirles a todos ustedes que muy pronto nosotros vamos a tener sorpresas, talleres que van a ser un tipo charla, más que talleres, una charla para poder aumentar, ¿cierto?, también y elevar toda nuestra energía. Así es que los espero mañana, aquí a las 2:30 nuevamente, y para poder seguir aprendiendo con todos ustedes, por supuesto. Un besito y que Dios los bendiga. Muchas gracias.